este día. Amigos de este día, descubramos 10 datos impactantes de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los episodios más devastadores de la historia del hombre. Este conflicto del siglo XX, entre 1939 y 1945, que supuso un estado de guerra total en el que los principales continentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico. Esconde impactantes datos que en este día te compartimos. 1. Alrededor del 3% de la población de todo el mundo en 1939 murió en la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto fue el más mortífero de la historia de la humanidad, con un resultado final de más de 60 millones de víctimas mortales, lo cual supone aproximadamente el 3% de la población existente en 1939. 2. Más de 1 millón de niños judíos fueron asesinados en el Holocausto. Se estima que los alemanes y sus aliados asesinaron un total de 1,5 millones de niños, entre los que se incluyen más de 1 millón de niños judíos y decenas de miles de niños gitanos, polacos, soviéticos y alemanes con discapacidades físicas o psíquicas. 3. Más de 5 millones de prisioneros de guerra soviéticos murieron a manos de los nazis en el periodo de 1941 a 1942. En el marco de la Operación Barbarroja, con la que Alemania nazi empezó la guerra contra la Unión Soviética, el ejército invasor mató en 8 meses a más de 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos, utilizando técnicas como el hambre, la exposición a gases venenosos o ejecuciones sumarias. En total, más de 5 millones de presos soviéticos perdieron la vida. 4. Se sacrificó a los animales venenosos del zoológico de Londres. Con el estallido de la guerra el 1 de septiembre de 1939, el zoológico de Londres mató prácticamente a todos los animales venenosos que se encontraban en sus instalaciones. Con esta medida se quería evitar víctimas en el caso de que el zoológico fuera bombardeado y los animales huyeran. 5. Estados Unidos y Nueva Zelanda probaron 3.700 bombas tsunami. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y Nueva Zelanda llevaron a cabo una operación secreta llamada Proyecto SEAL para crear una devastadora bomba tsunami capaz de devastar ciudades costeras. 6. Hitler planeaba convertir Moscú en un lago. Durante la batalla de Moscú, la capital soviética era considerada el principal objetivo militar y político de las fuerzas del eje para la invasión de la URSS. Según los planes de Adolfo Hitler, Moscú, junto con Leningrado y Kiev, debían ser destruidos y cubiertos por un gran lago artificial con la apertura de la presa del canal Moscú-Volga. 7. Japón bombardeó con bombas biológicas a China con pulgas infectadas y la peste bubónica. En 1940, el ejército imperial japonés bombardeó la ciudad de China de Ningbo con bombas de cerámica llenas de pulgas infectadas con la peste bubónica. Esto provocó numerosas enfermedades y la muerte de más de 100 personas. 8. En octubre de 1941, más de 30.000 judíos fueron brutalmente asesinados por tropas rumanas y alemanas. Estuvieron involucrados en el asesinato masivo de judíos y gitanos. En Odessa, más de 30.000 judíos fueron brutalmente asesinados, siendo fusilados o quemados vivos. Durante la ocupación alemana y rumana, más de 100.000 judíos de Odessa y de las áreas entre el río Dniester y el río Bok fueron asesinados. 9. Durante la Segunda Guerra Mundial, la estatuilla del Oscar era de yeso pintado. Desde el año de 1929, la estatuilla entregada por la Academia de Ciencias Cinematográficas, el Oscar, se pule con oro brillante y es de bronce, níquel o cobre. Sin embargo, durante los 3 años de este conflicto mundial hubo escasez aguda de estos metales debido a la fabricación de armas y el galardón se tuvo que realizar de yeso pintado. 10. Después de la guerra, el líder nazi Adolfo Hitler quería construir el Museo de una raza extinta, en el cual se exhibirían objetos de los judíos después de haberlos exterminado. Esperamos estos datos curiosos de la Segunda Guerra te hayan gustado y podamos darnos cuenta de que la violencia solo genera violencia y los conflictos bélicos no solucionan nada. Informó para este día Daniel Carvalho.